Penitenciaria Federal de Alcatraz, California. En octubre de 1959, Ellsworth Bumpy Johnson cumplía el séptimo año de una condena de 15 años en la Penitenciaría Federal de Alcatraz, la prisión de máxima seguridad ubicada en una isla de la bahía de San Francisco que albergaba a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Johnson tenía 54 años y cumplía condena por conspiración federal relacionada con narcóticos. Era uno de los aproximadamente 260 reclusos confinados en La Roca, donde escapar se consideraba imposible y donde la violencia bullía constantemente bajo la superficie de la rutina impuesta y la disciplina rígida. Johnson había llegado a Alcatraz en junio de 1953. Para octubre de 1959, se había consolidado como una figura respetable. Un ex jefe del crimen de Harlem que había controlado millones de dólares en operaciones de juego ilegal, que había sobrevivido a décadas de guerras entre bandas, y que se comportaba con una dignidad discreta que inspiraba respeto entre los demás reclusos, independientemente de su raza o antecedentes penales. Entre los presos negros, Johnson era especialmente legendario. Un hombre que había construido un imperio en Harlem, que se había enfrentado a familias de la mafia italiana, que representaba el poder y el éxito de la comunidad negra en un mundo dominado por organizaciones criminales blancas. Pero no todos en Alcatraz respetaban a Bumpy Johnson. Y un hombre en particular, un imponente prisionero blanco llamado Eric Paulson, aprendería de la forma más violenta y permanente posible que faltarle el respeto a Johnson acarreaba consecuencias que ninguna cantidad de tamaño, fuerza o reputación de asesino podría proteger. Según 17 exreclusos de Alcatraz que estuvieron presentes durante octubre de 1959 y que hablaron con cronistas de la prisión entre 1965 y 1970, lo que ocurrió en la cafetería de la prisión el 23 de octubre de 1959 se convirtió en el acto de violencia más legendario en la historia de Alcatraz. No por su brutalidad. Alcatraz había presenciado ataques mucho más brutales, sino por la rapidez con la que ocurrió, la estrategia con la que se ejecutó y el completo fin al acoso racista que había ido en aumento durante toda una semana. Eric Paulson, de 38 años en octubre de 1959, era exactamente el tipo de prisionero que Alcatraz estaba diseñado para contener. Violento, sádico, racista y absolutamente impenitente. Paulson medía 1,93 metros, pesaba aproximadamente 125 kilogramos, se había desarrollado a través de años de levantamiento de pesas en prisión y había sido condenado por 3 asesinatos distintos, todos de hombres negros, cometidos durante robos a mano armada en Texas entre 1954 y 1956. Según los registros judiciales y los archivos de la prisión, Paulson se había enfocado específicamente en víctimas negras porque, en sus propias palabras durante el juicio, matar con insultos raciales no es realmente asesinato, es control de plagas. No mostró ningún remordimiento durante la sentencia. Se rió cuando el juez lo llamó monstruo racista y prometió que mataría a más personas negras si alguna vez salía de prisión. Alcatraz recibió a Paulson en 1957 después de que agrediera a varios presos negros en otras instalaciones federales, lo que lo hacía demasiado peligroso para ser internado en prisiones regulares. En Alcatraz, Paulson continuó su patrón de violencia e intimidación racistas, pero de una manera más calculada que evitaba el tipo de ataques obvios que lo llevarían a confinamiento solitario indefinidamente. Paulson era inteligente al aterrorizar a la gente, dice Marcus Williams, un recluso negro que sirvió en Alcatraz de 1958 a 1964 y que presenció el incidente que involucró a Johnson. Williams habló con Prison Chronicles en 1968. No solo atacaba a la gente abiertamente donde los guardias lo vieran. Hacía pequeñas cosas que humillaban e intimidaban, pero que técnicamente no eran lo suficientemente violentas como para que lo arrojaran al agujero. Tomaba comida de las bandejas de los prisioneros negros durante las comidas. Chocaba con los prisioneros negros en la ducha o en el patio, haciéndolo parecer accidental, pero haciéndolo lo suficientemente fuerte como para herir. Susurraba insultos racistas cuando los guardias no estaban lo suficientemente cerca para oír. Dejaba claro que consideraba a los prisioneros negros inferiores a él,
que pensaba que Alcatraz era demasiado buena para los insultos raciales, que todos deberíamos estar trabajando en el campo o limpiando baños en lugar de estar alojados con delincuentes blancos que habían cometido crímenes reales. Para octubre de 1959, Paulson llevaba 2 años en Alcatraz y se había consolidado como alguien que intimidaba a la mayoría de los prisioneros, no solo a los reclusos negros, sino incluso a los blancos que no querían arriesgarse a una confrontación con alguien tan grande y violento. Los guardias toleraban el comportamiento de Paulson hasta cierto punto porque era lo suficientemente inteligente como para no cruzar la línea y cometer ataques que requerirían un castigo severo y porque algunos guardias, aunque esto nunca se reconoció oficialmente, compartían las opiniones racistas de Paulson y aprobaban discretamente cómo mantenía los insultos raciales en su lugar. Paulson se creía intocable. Williams recuerda que había matado a 3 hombres negros en el exterior y no se sentía culpable por ello. Era más grande y fuerte que casi todos en Alcatraz, y había estado saliendo airoso de sus tácticas de intimidación durante 2 años sin consecuencias graves. Así que, cuando Bumpy Johnson llegó en 1953 y se ganó el respeto de los demás presos, Paulson lo vio como un reto. Vio a este hombre negro mayor. Bumpy tenía 54 años en octubre de 1959, mientras que Paulson solo 38, obteniendo el respeto tanto de los presos negros como de los blancos. Y Paulson no lo soportó. No soportaba ver que un insulto racial fuera tratado como si importara. Así que Paulson decidió humillar a Bumpy, derribarlo, demostrarles a todos que ningún insulto racial estaba por encima de ser puesto en su lugar por un hombre blanco superior. La creciente confrontación entre Eric Paulson y Bumpy Johnson comenzó el viernes 16 de octubre de 1959 durante el almuerzo en la cafetería principal de Alcatraz. Según testigos, Johnson estaba sentado a una mesa con otros 3 presos negros comiendo tranquilamente cuando Paulson pasó con su propia bandeja. Sin detenerse, Paulson se agachó y tomó el postre de Johnson, un pequeño trozo de tarta de manzana que formaba parte de la comida habitual, y continuó caminando hasta su mesa, donde se sentó y comió la tarta mientras miraba a Johnson con evidente desprecio. Según testigos, Johnson miró donde había estado su postre, miró a Paulson comiéndolo y luego volvió a comer sin ninguna reacción visible. Todos en la mesa de Bumpy estábamos listos para pelear, recuerda Williams. Estábamos listos para plantarnos y confrontar a Paulson por faltarle el respeto a Bumpy de esa manera. Pero Bumpy simplemente negó con la cabeza, diciéndonos que mantuviéramos la calma y siguió comiendo como si nada. Al principio no lo entendimos. Pensamos que quizá Bumpy le tenía miedo a Paulson por su corpulencia. Pero luego comprendimos que Bumpy le estaba dando una cuerda para que se ahorcara. Bumpy le estaba dejando creer que podía salirse con la suya faltándole el respeto para que siguiera escalando hasta cruzar la línea donde Bumpy pudiera responder con una violencia abrumadora que se justificara como defensa propia. El segundo incidente ocurrió el lunes, 19 de octubre en la zona de duchas comunes. Johnson se estaba duchando cuando Paulson entró. Caminó directamente hacia Johnson, a pesar de que había muchas otras duchas disponibles, y lo empujó tan fuerte que resbaló en el suelo mojado y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. «Esa es mi ducha», insultó Rachel. Paulson dijo tan alto que todos en la zona de duchas lo oyeron claramente. «Busquen otra. Esta es solo para hombres blancos». Según testigos, Johnson se levantó lentamente, con el agua goteando de su cuerpo, y miró a Paulson durante varios segundos sin decir palabra. Luego, Johnson simplemente se cambió a otra ducha y terminó de lavarse sin decir nada ni mostrar enojo. De nuevo, todos los que miraban pensaron que Bumpy se estaba comportando de forma débil. Williams dice que Paulson acababa de agredirlo físicamente y usar un insulto racial, y Bumpy simplemente se marchó. Pero quienes conocíamos a Bumpy por su reputación entendíamos lo que hacía. Estaba dándole confianza a Paulson. Estaba haciéndole creer que Bumpy era un blanco fácil al que se podía manipular. Y esa confianza haría que Paulson se descuidara. El tercer incidente ocurrió el miércoles, 21 de octubre durante el periodo de recreo al aire libre,
cuando a los reclusos se les permitía entrar al patio de la prisión durante 1 hora. Johnson caminaba por el perímetro del patio con otros 2 reclusos, cuando Paulson les bloqueó el paso deliberadamente. «Quítate de mi camino. Insulto racial», dijo Paulson, de pie frente a Johnson. «Yo camino derecho. Tú rodeas. Así es como funciona aquí. Los hombres blancos caminan derecho. Los insultos raciales caminan por ahí». Según testigos, Johnson miró a Paulson un momento. Luego simplemente se apartó del camino y lo rodeó sin responder al insulto racial ni a la confrontación. Paulson rió a carcajadas y le gritó a Johnson: «Así es, insulto racial. ¿Sabes dónde estás? Sigues rodeando a los hombres blancos como debe ser un buen insulto racial». Para la noche del miércoles, 21 de octubre, todos en Alcatraz hablaban de los enfrentamientos entre Paulson y Johnson. Algunos reclusos pensaron que Johnson demostraba debilidad al no responder a las provocaciones de Paulson. Otros, sobre todo los reclusos mayores que entendían mejor la política carcelaria, sospechaban que Johnson tramaba algo y esperaba el momento oportuno. «Hablé con Bumpy el miércoles por la noche en nuestro bloque de celdas», recuerda Williams. «Le pregunté por qué no se enfrentaba a Paulson, y Bumpy sonrió levemente y dijo: le estoy dando suficiente cuerda para que se ahorque. Ahora mismo, si lo ataco, los guardias lo interpretarán como si iniciara una pelea y me irán a aislamiento. Pero si lo dejo seguir insistiendo, tarde o temprano hará algo que se pase de la raya y entonces podré responder de una manera que los guardias entiendan que estaba justificado. Ten paciencia. Esto se resolverá muy pronto». La escalada final ocurrió el jueves, 22 de octubre, el día antes del incidente de la cafetería que se convertiría en leyenda. Durante el recreo de la tarde, Paulson se acercó a un joven recluso negro llamado Robert Jackson, de 23 años, que estaba sentado solo en un banco leyendo un libro. «¿Qué estás leyendo, chico?», preguntó Paulson, arrebatándole el libro de las manos a Jackson. «Tiene dibujos». No lo sabía. Los insultos raciales podían leer palabras sin imágenes. Según testigos, Jackson, que era pequeño, quizá pesaba 63 kilos, cumplía condena por fraude postal y nunca había sido violento. Intentó devolver su libro educadamente. «Por favor, devuélvalo, señor. Lo estaba leyendo». Paulson respondió golpeándolo en la cara con el libro, tirándolo del banco al suelo y luego arrojándolo a un charco de agua sucia que se había acumulado cerca de un desagüe. «Eso es lo que pienso de los insultos raciales que se creen lo suficientemente inteligentes como para leer», dijo Paulson, de pie junto a Jackson, quien se sujetaba la cara donde lo habían golpeado. «No eres inteligente. No eres igual a los hombres blancos. Son insultos raciales, y los insultos raciales pertenecen al suelo donde los acabo de dejar». Los guardias interrumpieron la confrontación antes de que fuera a más, pero no castigaron severamente a Paulson. Recibió una advertencia verbal y perdió un día de recreo. Jackson fue enviado a la enfermería con el labio partido y un ojo morado. Esa noche, Bumpy Johnson se sentó con varios otros reclusos negros en su bloque de celdas. Y según Williams, quien estaba presente, Johnson hizo una declaración que todos entendieron que significaba que algo iba a suceder muy pronto. Mañana, en el almuerzo, Paulson aprenderá una lección que recordará el resto de su vida. «He sido paciente. Le he dejado creer que puede faltarme al respeto sin consecuencias. Le he dejado creer que ser grande y violento lo hace intocable. Pero mañana, entenderá que el tamaño no importa cuando alguien tiene la inteligencia y la disposición para usar la violencia de forma más estratégica que él. Mañana, Alcatraz verá qué sucede cuando un abusador racista elige al objetivo equivocado». La cafetería principal de la Penitenciaría Federal de Alcatraz tenía aproximadamente 250 reclusos sentados en largas mesas dispuestas en filas, con guardias apostados en posiciones estratégicas alrededor del perímetro vigilando cualquier señal de problema. Las comidas estaban reglamentadas. Los reclusos entraban, recibían su comida, se sentaban en las mesas asignadas, comían en silencio o con mínima conversación y salían en 45 minutos.
La violencia durante las comidas era relativamente poco frecuente porque los guardias tenían una línea de visión clara hacia cada mesa y porque los reclusos sabían que iniciar una pelea en la cafetería resultaría en confinamiento solitario inmediato. El viernes 23 de octubre de 1959, aproximadamente a las 12:15 del mediodía, los reclusos entraron en fila a la cafetería para almorzar. Bumpy Johnson, vestido con la ropa estándar de la prisión, recibió su bandeja de comida y se dirigió a su mesa asignada, donde se sentó con otros 3 reclusos y comenzó a comer en silencio. Eric Paulson entró en la cafetería 2 minutos después, recibió su bandeja y, en lugar de ir a su mesa asignada, se dirigió directamente a la mesa de Johnson y se sentó en un asiento vacío frente a él, dejando su bandeja con deliberada fuerza. «Vaya, vaya», dijo Paulson tan alto que las mesas cercanas pudieron oírlo. «Pero si no es el rey de los insultos raciales de Harlem. Sigues comiendo con tus amigos de los insultos raciales. Ya veo. Sigues creyéndote alguien importante en lugar de otro insulto racial que debería estar en una jaula». Según testigos, Johnson siguió comiendo sin levantar la vista, sin reconocer la presencia de Paulson y sus insultos raciales. Esta falta de respuesta pareció enfadar a Paulson, que buscaba una reacción. «Me estás ignorando, muchacho», dijo Paulson, inclinándose hacia Johnson por encima de la mesa. «¿Crees que eres demasiado bueno para responder cuando un hombre blanco te habla? Déjame explicarte algo. Insulto racial. No eres demasiado bueno para nada. Eres un insulto racial. Eso significa que estás por debajo de mí. Eso significa que cuando te hablo, respondes con respeto o te enfrentas a las consecuencias». Paulson entonces centró su atención en Robert Jackson, el joven recluso al que Paulson había golpeado con un libro el día anterior y que estaba sentado 3 mesas más allá. El rostro de Jackson aún mostraba moretones por el golpe de Paulson. «Oye, chico del insulto racial», le gritó Paulson a Jackson desde el otro lado de la cafetería. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Aprendiste la lección de leer libros que no eres lo suficientemente inteligente como para entender? Quizás deba ir a darte otra lección». Jackson, según testigos, bajó la mirada hacia su comida, intentando evitar la atención de Paulson, visiblemente aterrorizado. Algunos de los otros reclusos negros en la mesa de Jackson comenzaron a levantarse, preparándose para defenderlo si Paulson se acercaba, pero los guardias gritaron que todos permanecieran sentados. Y entonces Bumpy Johnson se levantó. Según 17 testigos que presenciaron lo que sucedió a continuación, toda la secuencia de eventos duró aproximadamente de 3 a 4 segundos. Johnson se levantó de su asiento en la mesa. Mientras se levantaba, llevó la mano derecha a la cintura, donde llevaba la camisa de prisión, dentro de los pantalones. Con un movimiento fluido y tan rápido que la mayoría de los testigos no lo vieron con claridad, Johnson sacó algo de donde lo había escondido contra su cuerpo. Una hoja de aproximadamente 10 centímetros de largo, hecha de un trozo de metal afilado como una navaja, un arma que en el parlamento carcelario se llamaba machete, y que los reclusos experimentados podían fabricar con diversos materiales y ocultar de formas que ni siquiera los registros más exhaustivos podían detectar. Johnson rodeó la mesa hacia donde estaba sentado Paulson, moviéndose rápidamente, pero sin correr, cubriendo los 2,4 metros que los separaban en aproximadamente 2 segundos. Paulson vio que Johnson se acercaba y comenzó a levantarse, moviendo las manos para defenderse o atacar. Pero Johnson fue más rápido. El brazo derecho de Johnson realizó un corte horizontal en el rostro de Paulson, de izquierda a derecha, un movimiento que duró menos de un segundo. La hoja del machete abrió un profundo corte en el rostro de Paulson, desde el pómulo izquierdo hasta la mandíbula derecha, abriendo una herida de aproximadamente 18 centímetros de largo que inmediatamente comenzó a sangrar. Paulson gritó, un sonido que los testigos describen como una combinación de conmoción y dolor, y se llevó las manos a la cara, intentando detener la sangre que le corría por el cuello y le manchaba la camisa de prisión. Pero Johnson no había terminado. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, antes de que Paulson pudiera defenderse, antes de que nadie pudiera intervenir, el brazo de Johnson volvió a moverse. Esta vez en un corte diagonal ascendente,
de abajo a la derecha a arriba a la izquierda, y la hoja abrió otro profundo corte en el rostro de Paulson. Esta vez cruzó la primera herida en ángulo y se clavó en el ojo derecho de Paulson, atravesando el párpado y atravesándolo. Paulson se desplomó hacia atrás, cayendo sobre el banco en el que había estado sentado, en el suelo de la cafetería en un charco de su propia sangre que se extendía por todo el lugar, gritando sin parar, con las manos cubriéndose el ojo destrozado, la sangre manando entre sus dedos. Toda la cafetería estalló en caos. Los guardias corrieron hacia el lugar, haciendo sonar silbatos, gritando órdenes para que todos se tiraran al suelo. Los reclusos se dispersaron o se escondieron bajo las mesas. En 15 segundos, 5 guardias rodearon a Johnson con armas desenfundadas mientras otros 2 se acercaban a Paulson, quien se retorcía en el suelo, rodeado de sangre proveniente de las 2 heridas faciales. Johnson dejó caer la navaja al suelo. Levantó las manos para mostrar que ya no estaba armado y permitió que los guardias lo obligaran a tumbarse y lo esposaran sin resistencia. Pero antes de que los guardias pudieran llevárselo a rastras, antes de que pudieran tomarle el pulso y obtener atención médica, Johnson pronunció una frase que todos los testigos oyeron con claridad y que se repetiría en las cárceles de Estados Unidos durante los siguientes 50 años. Toca a ese joven hermano otra vez, llámalo un insulto racista más. Y la próxima vez que no vayas al médico, irás a Dios. Eric Paulson sobrevivió al ataque, pero quedó desfigurado permanentemente y parcialmente ciego. El primer corte en su rostro requirió 127 puntos de sutura y le dejó una cicatriz que iba desde el pómulo izquierdo hasta la mandíbula derecha, una marca que llevaría el resto de su vida. El segundo corte le destrozó el ojo derecho por completo, requiriendo una cirugía de emergencia para extirparle lo que quedaba del globo ocular, dejando a Paulson ciego del lado derecho de forma permanente. Paulson fue trasladado al hospital de la prisión, donde permaneció 2 semanas recuperándose de sus heridas. Según el personal médico que lo atendió, Paulson era un hombre diferente tras el ataque. Tranquilo, retraído, ya no agresivo ni amenazante. El daño físico fue grave, pero el psicológico fue quizás peor. Paulson se creía intocable debido a su tamaño y su reputación de violento, y Johnson destruyó esa creencia en 3 segundos. Paulson nunca volvió a amenazar a ningún preso negro después de ese ataque, dice Williams. Aprendió lo que todo abusador aprende con el tiempo si vive lo suficiente. El tamaño y la fuerza no importan cuando alguien tiene un arma y la disposición a usarla sin dudarlo. Bumpy le había demostrado a Paulson que 124 kilos de músculo no significaban nada contra alguien que entendía la violencia a un nivel más profundo, que podía golpear más rápido de lo que uno podía defenderse, que podía causarte daño permanente incluso antes de que te dieras cuenta de que estabas en peligro. Bumpy Johnson fue puesto inmediatamente en régimen de aislamiento a la espera de la investigación. La investigación duró 2 semanas e incluyó entrevistas con docenas de testigos. Lo que los investigadores descubrieron fue exactamente lo que Johnson había calculado. Múltiples testigos declararon que Paulson había estado acosando y amenazando a prisioneros negros durante semanas, incluyendo quitarle la comida a Johnson, empujarlo en las duchas, bloquearle el paso en el patio y usar insultos racistas constantemente. Testigos declararon que Paulson había agredido físicamente a Robert Jackson el día anterior al incidente en la cafetería, golpeándolo con un libro y tirándolo al suelo mientras lo insultaba con insultos racistas. Testigos declararon que el día del ataque, Paulson se había sentado en la mesa de Johnson sin ser invitado, lo había insultado repetidamente con insultos racistas y luego lo había amenazado desde el otro lado de la cafetería. La propia declaración de Johnson a los investigadores fue simple y concisa. Me defendí a mí mismo y a otro recluso de un prisionero racista que nos había estado amenazando durante una semana. Usé la mínima fuerza necesaria para asegurarme de que dejara de amenazarnos. Se lo había advertido. Después del ataque, le dije que si continuaba con su comportamiento, las consecuencias serían peores la próxima vez. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber defendido a Robert Jackson. Lamento que la violencia fuera necesaria, pero fue necesaria porque los guardias no nos protegían del acoso de Paulson. Tras 2 semanas en aislamiento,
las autoridades penitenciarias tomaron una decisión que sorprendió a muchos. Johnson recibiría una condena adicional de 30 días en aislamiento por posesión de arma y agresión, pero no se enfrentaría a años adicionales de condena porque los investigadores concluyeron que Johnson había sido provocado por el acoso constante de Paulson y que el ataque, aunque excesivo en su violencia, era comprensible dadas las circunstancias. La administración penitenciaria no quiso admitirlo públicamente, explica Williams. Pero sabían que Paulson llevaba años aterrorizando a reclusos negros y que los guardias no habían hecho nada para detenerlo. Sabían que Paulson había agredido a Jackson el día anterior. Sabían que Paulson estaba sentado en la mesa de Vampy, profiriendo insultos racistas y amenazando a otro recluso cuando Vampy lo atacó. Por lo tanto, castigar a Vampy con demasiada severidad significaría admitir que la administración de la prisión no había protegido a los reclusos de un conocido acosador racista. En cambio, le dieron a Vampy 30 días en el calabozo, castigo suficiente para cumplir con las normas contra las armas y la violencia. Y luego, discretamente, transfirieron a Paulson a otra instalación cuando se recuperó, admitiendo efectivamente que el problema era Paulson, no Vampy. Lo que sucedió en la cafetería de Alcatraz el 23 de octubre de 1959 se volvió legendario, no solo en Alcatraz, sino en las prisiones federales de todo Estados Unidos. Los reclusos transferidos de Alcatraz a otras instalaciones llevaron la historia consigo. Los guardias hablaron de ella. Los funcionarios de la prisión escribieron sobre ella en informes. Y la historia creció con cada relato hasta convertirse en una leyenda que definió la reputación de Vampy Johnson durante el resto de su tiempo en prisión y el resto de su vida. La leyenda enfatizó varios elementos clave. La paciencia estratégica. Johnson había soportado una semana de acoso sin responder, dejando que Paulson se volviera confiado y descuidado, esperando el momento en que la respuesta fuera justificada. La velocidad y la precisión. 2 cortes en 3 segundos que desfiguraron permanentemente y cegaron parcialmente a un hombre antes de que los guardias pudieran reaccionar o la víctima pudiera defenderse. El arma. Nadie sabía dónde Johnson había escondido la cuchilla ni cómo la había introducido a escondidas en la cafetería. Ese misterio avivaba la leyenda, sugiriendo que Johnson tenía capacidades y recursos que otros reclusos no podían igualar. El mensaje. Toca a ese joven hermano otra vez y la próxima vez visitarás a Dios. La declaración se hizo famosa en la cultura carcelaria como la amenaza perfecta, específica, clara y absolutamente creíble viniendo de alguien que acababa de demostrar la voluntad y la capacidad de infligir una violencia devastadora. El factor edad. Johnson tenía 54 años cuando atacó a Paulson, mientras que Paulson tenía 38 y era significativamente más corpulento. El hecho de que un hombre mayor y más pequeño hubiera destruido a un hombre más joven y más grande con tanta rapidez y eficacia se convirtió en parte de la leyenda, demostrando que la inteligencia y la experiencia eran más valiosas que el tamaño y la fuerza. La leyenda de lo que Vampy le hizo a Paulson se extendió por todas las prisiones federales de Estados Unidos en menos de un año, dice Williams. Los reclusos de Atlanta, Leavenworth y Marion hablaban de ello. Los reclusos negros, en particular, lo vieron como justicia. Uno de los suyos enfrentándose a un acosador racista y acabando con ese acoso para siempre de una manera que los guardias nunca pudieron ni querían. La historia se convirtió en inspiración. Si te acosan racistas, si te amenazan personas que se creen intocables, recuerda lo que hizo Vampy Johnson en Alcatraz. Sé paciente, sé estratégico, y cuando llegue el momento, responde con una violencia abrumadora que acabe con la amenaza para siempre. Cuando Johnson fue liberado del aislamiento después de 30 días, regresó a la población general y descubrió que su reputación había cambiado por completo. Según Williams y otros reclusos, los presos blancos racistas, que antes se sentían cómodos profiriendo insultos racistas cerca de los reclusos negros, ahora mantenían la boca cerrada cuando Johnson estaba presente, conscientes de que traicionarlo podía resultar en una desfiguración permanente. Los jóvenes reclusos negros trataban a Johnson con reverencia, viéndolo como alguien que los defendía de un acosador racista cuando nadie más lo hacía. Incluso los guardias mostraban más respeto,
entendiendo que Johnson no era un recluso más, sino alguien que podía y quería usar la violencia estratégica cuando era necesario para protegerse a sí mismo y a los demás. Después del incidente de Paulson, nadie se metió con Bumpy Johnson en Alcatraz, afirma Williams. Nadie le quitó la comida. Nadie lo empujó en las duchas. Nadie profirió insultos racistas cerca de él. Se corrió la voz.